Juan 15. Vamos a continuar viendo este pasaje. Vimos la primera parte del pasaje la vez pasada y ahora vamos a procurar ver un poco más de este hermoso pasaje donde el Señor pone una ilustración, ¿verdad? Un ejemplo en donde habla de la vid verdadera, ¿verdad? Se pone él mismo como la vid verdadera. Él así se presenta al Padre como el labrador y a nosotros como los pámpanos. Y me gustaría leerlo a partir del versículo 1, aunque ya lo habíamos visto, este pasaje. Voy a leer desde el 1. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos tu voluntad expresa. Encontramos, Señor, aliento para nuestra vida, edificación, sabiduría. Se manifiesta en ella también tu amor, Señor. Nos anuncia las buenas nuevas del Evangelio y nos permite conocerte, Señor, cada vez más. Ayúdanos, bendito Dios, que nuestro corazón sea lleno de tu voluntad, que podamos comprobar cuál es tu voluntad, Señor, y que podamos, Señor, agradar tu corazón, siendo obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta noche, guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Me traes? Perdón. ¿Sí hay vaso? Vaso con agua. Por favor. Veíamos la vez pasada que el Señor Jesús es la vid verdadera. El Padre es el labrador. Veíamos esta explicación, ¿verdad? Esta enseñanza de que
no podemos hacer nada si estamos separados de Él, de que es importante estar en comunión con Él, es imprescindible, indispensable. Gracias. Para poder llevar fruto. Permanecer en Él, ¿verdad? Veíamos que la enseñanza es más bien práctica, ¿verdad? Más que doctrinal, porque es cierto que el Espíritu Santo está en nosotros, el Señor no nos abandona, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nosotros, hermanos, pudiéramos estar no permaneciendo en Él, si por el contrario estamos buscando en otros lugares donde no es su presencia, si estamos permaneciendo en el pecado deliberada y neciamente, entonces esto nos va a traer resultados desastrosos, infructuosos, es decir, sin provecho para nuestra comunión con Dios, porque la comunión con Dios, en lo que estamos aprendiendo aquí en este pasaje, tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida. O sea, una persona, aquí dice, yo soy, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, no podemos separar la vida de comunión con Dios de la vida de servicio a Dios. O sea, es un resultado el que nosotros traigamos fruto para Él, ¿verdad? Es un resultado de nuestra comunión con Dios. No puede una persona decir que tiene comunión con Dios y no llevar fruto. Si una persona tiene mal testimonio, si una persona no le interesa servir a Dios en su iglesia, si no le interesa compartir la palabra, ser luz, es decir, testificar que Él es hijo de Dios, si al contrario prefiere esconderlo, pero proclama a los cuatro vientos que tiene una vida de oración, que le gustan los devocionales, que le gustan las alabanzas, entonces esa vida de comunión no es genuina, porque realmente si alguien tiene comunión con Cristo, eso trae un resultado poderoso en su vida. O sea, el Señor Jesús aquí específicamente o especialmente en este versículo está ligando o relacionando directamente la comunión con Él y la producción de fruto en nuestra vida. Los pámpanos, ¿verdad?, unidos a la vid, traen fruto. Si un pámpano no está unido a la vid, es decir, si no está el cristiano, el creyente en comunión con Cristo, entonces no puede hacer nada para Dios. Ahora, no podemos tampoco separar el servir a Dios, ¿verdad?, de la comunión con Cristo. O sea, el otro extremo. Ahorita hablábamos de una persona que le gusta orar, le gustan las alabanzas en YouTube, pero le gusta congregarse de vez en cuando, ¿verdad? No obedece a la palabra de Dios en eso.
y esa persona le gusta que se sepa que tiene una vida de oración, pero no trae fruto, esconde su fe, etc. ¿Verdad que ya lo veíamos? Pero también está el otro extremo de alguien que le gusta servir a Dios, que le gusta mostrar que es una persona muy activa en la obra de Dios, alguien que le gusta trabajar para el Señor, ¿verdad? Compartir la palabra, hace tantas cosas, ¿verdad? Esta persona. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, bienvenidas. Estamos en Juan 15, por favor. Juan 15, 5. Y decíamos que el ejemplo de una persona que hace muchas cosas para Dios, ¿verdad? Que busca siempre estar activa la persona en la obra de Dios, pero no tiene comunión con Dios. Este es el otro extremo, ¿verdad? Son dos extremos en los que no debemos estar, sino más bien una cosa va ligada con la otra. O sea, el que tengamos comunión con Dios va ligado de servir a Dios. Si una persona tiene comunión con Dios, la persona va a dar fruto, ¿verdad? Si una persona quiere dar fruto sin tener comunión con Dios, pues no lo va a lograr, porque dice el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. O sea, la persona necesariamente debe estar en comunión con Dios. Ahí creo que la idea equivocada, ¿verdad?, que incluso yo llegué a tener en un tiempo, de pensar que el hecho de que estés sirviendo a Dios ya es una comunión con Él. Pero esto no es así. O sea, cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicar la palabra a las aldeas, cuando los mandó a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a hacer cosas pesadas, o sea, cosas espirituales muy pesadas, no los mandó sin herramientas, no los mandó a la guerra sin armas, como dice. Los mandó con su palabra, los mandó habiendo primero tenido con Él comunión, se relacionaron con Él un buen tiempo, estuvieron escuchándolo, se fortalecieron en la palabra, fortalecieron su fe. Dijo: ¿puedes por favor checar el baño y cerrar la puerta? Fortalecieron su fe y entonces después los mandó a servirle. No los llamó primeramente diciéndoles: vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres, e inmediatamente les dijo: ya, vayan a pescar. O sea, no los llamó y luego los aventó al ruedo, sino que los llamó, estuvo con ellos, les estuvo enseñando la palabra, convivió con ellos. De hecho, ellos tenían una comunión especial con Él, porque el Señor Jesús no mandaba a los discípulos que se amontonaban ahí en las multitudes, que escuchaban, que les gustaba escucharlo. No los mandó a ellos, mandó a sus apóstoles primero, o sea, a la gente que estaba cercana a Él. Porque esa gente, esos apóstoles, esos discípulos que estaban cercanos a Él, eran los que, por haber estado cerca de Él, eran aptos
para hacer un trabajo semejante. Y los discípulos, que eran ya puñados de discípulos, a ellos los mandó después. Primero mandó a 12 y después los más, ¿verdad? Que eran 70, ahora sí los mandó junto con los 12, los mandó a todos juntos. Porque ellos ya habían pasado un tiempo con él también. Pero no mandó a toda la masa que estaba ahí alrededor del Señor. Pudo haberlos mandado. O sea, ese no era el problema. Así como un cristiano puede decir hoy en día, yo le puedo servir a Dios. Oye, ¿y cuánto tiempo pasas con Él? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Pues eso no importa, ¿verdad? Puede decir la persona equivocadamente, obviamente. Pues eso no importa, o sea, yo puedo hacer muchas cosas para Dios. No, sí importa, ¿cómo no? O sea, ¿qué va a hacer el diablo si tú vas, si no tienes una vida de oración? Se va a burlar de ti, ¿verdad? Es lo que iba a hacer con los discípulos. De hecho, en una ocasión les pasó así. Una vez que había encontrado a un joven endemoniado, ¿verdad? Que no podía liberarlo. Y el Señor les había dado la instrucción y la autoridad de que liberaran a los endemoniados, de que sanaran enfermos, y no pudieron con él. Era un género de demonios que tenía que ver con la generación de ese tiempo, incrédula, dura de corazón, algo así muy... no pudieron penetrar el corazón de ese joven. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvieron que pedirle ayuda al Señor, ¿verdad? Obviamente el Señor sí pudo, y dijo el Señor, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, era necesario comunión con Dios. Eso es la oración y el ayuno, ¿verdad? Tú ayunas para tener comunión con Dios. Cuando tú ayunas no es nada más el ayuno en sí, sino que aprovechas ese tiempo de ayuno para estar en oración. Por eso es el propósito del ayuno, ¿verdad? No es para torcerle el brazo a Dios y para que cumpla con tus peticiones de oración, ¿verdad? Sino es más bien para estar en comunión con Dios. Y de esa manera, entonces puede venir fruto genuino a nuestra vida. La palabra de Dios siempre va a traer fruto. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si tú predicas la palabra va a traer algo siempre. Pero cuando nosotros, hermanos, seguimos estas instrucciones del Señor en este capítulo, ¿verdad? Que nos da, que le dio a sus discípulos y que nos llega también a nosotros, entonces pasan cosas extraordinarias en nuestra vida. O sea, el estar en comunión con el Señor, el tener la ayuda del Espíritu Santo cuando nosotros servimos a Dios, no una ayuda artificiosa, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos estar creando, porque la unción también puede ser engañosa, ¿verdad? Puede una persona estar predicando la palabra, ¿verdad? Y la persona puede estar sensibilizada, con una catarsis, como le llaman los actores, ¿verdad? En la que está evocando emociones. Entonces la persona está conmovida, o sea, la persona que está predicando, me refiero, está conmovida y comienza a hablar más fuerte, ¿verdad? Conmovido. Entonces empieza a tocar de alguna forma las fibras de los corazones de la gente. Pero eso no es unción. ¿Verdad? Eso es algo artificial, artificioso. Es algo creado por el hombre. Unción es cuando la palabra de Dios verdaderamente llega al corazón. Y ya sea que el predicador esté llorando o no esté llorando, o lo que sea, pero cuando la palabra de Dios transforma
de fondo el corazón del hombre, eso es verdadera unción. Es cuando alguien realmente ha estado en comunión con Dios, cuando el Espíritu Santo está ayudando a alguien para hacer su obra, cuando realmente hay cambios en el corazón de una persona. Ahora también nosotros, cuando escuchamos la palabra, también en eso también aplica, ¿verdad? Porque dice aquí en el versículo, sobre todo en el versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está hablando definitivamente, hermanos, de la comunión con el Señor. Pero también me gusta pensar, hermanos, que se está refiriendo a que si nosotros somos obedientes a su palabra, nos gusta escuchar su palabra, leer su palabra, somos hijos obedientes, Él se agrada en nosotros a tal grado que Él puede cumplir las peticiones de nuestro corazón. Mayormente las que están dentro del servicio a Él. Porque aquí de eso está hablando, directamente el Señor se está refiriendo a eso. Cuando tú escuchas su palabra, cuando tú tienes en tu corazón el deseo de obedecerle y obedeces al Señor, entonces tú puedes orar a Él, puedes hacerle una petición, pero esa petición va a estar dirigida por la palabra de Dios. O sea, le vas a pedir algo que está dentro de su voluntad, algo que está dentro de el trabajo en el reino de Dios. Por ejemplo, tal vez tengas la preocupación por un alma, una persona que quieres que se salve. Entonces tú le vas a pedir algo al Señor, tú le vas a pedir que esa alma se salve y vas a ver el fruto de tu trabajo de oración, vas a ver el fruto de tu trabajo con esa persona, predicándole la palabra. Pero también, hermanos, creo que también el Señor, como hijos amados, ¿verdad? Si nosotros obedecemos su palabra, si somos continuamente obedientes al Señor, a su palabra, eso le agrada tanto al Señor que pudiéramos tener, hermanos, alguna petición que tal vez tú pienses, pues es que esto no tiene nada que ver con la iglesia, ni con Dios, ni con las cosas de Dios, mejor dicho, ni con las cosas de Dios. Tiene que ver con mi familia. Tal vez pudiera ser un mero lujo, ¿verdad? Tal vez no me debería atrever a pedir esto. Pudieras estarte tú mismo censurando en tu cabeza, ¿verdad? Pero no sabes. Entonces, pídelo, a fin de cuentas no pierdes nada, ¿verdad? Como dicen, bueno, lo que el dicho dice, preguntar no empobrece, ¿verdad? Pedir tampoco. Pedir y se os dará, dice el Señor. Pide. Tal vez te estás equivocando en alguna petición, pero eso no te va a traer ninguna maldición a tu vida, ni el Señor te va a amenazar, ¿verdad? Ni va a sacar el cinto, el chicote diciéndote, estás mal, no estás pidiendo bien. El Señor es tan hermoso, tan precioso, que Él nos va a enseñar de una forma tan tierna, hermanos, y aún en nuestros errores. Entonces, pero estoy seguro que si nosotros estamos en continua comunión con Él, amamos su palabra, amamos escuchar su palabra, obedecerla sobre todo, Él nos va a guiar con su Santo Espíritu para que nosotros sepamos cómo pedir como conviene, como dice el apóstol Pablo. Y debemos también nosotros, respecto a esto, hermanos, de la palabra, también nosotros debemos prepararnos para escuchar y para leer la palabra. Por ejemplo, a mí me gusta, cuando estoy escuchando la palabra con quien sea, de los hermanos de la iglesia, por supuesto. Antes me gustaba mucho escuchar predicadores en internet, ahora ya no, ¿verdad? De vez en cuando puedo escuchar a alguien, ¿verdad? Pero, y es muy seleccionada la persona que pudiera estar a escuchar, ¿verdad?
Pero ahorita me estoy refiriendo más bien a los hermanos de la iglesia, que algunos de ellos predican. Lo que me gusta hacer cuando los escucho, a ellos y a nuestro pastor, es decir, ¿cuáles son los llamados para mí del día de hoy? Por ejemplo, ¿a qué me está llamando Dios el día de hoy? Me gusta, a veces se me pasa, ¿verdad? Pero me gusta orar, ¿verdad? En la mañana, para pedirle a Dios que me dé algo. Señor, dame algo para alimentarme, para una instrucción, ¿verdad? Algo que tú quieras que cambie en mi vida. Y cuando estoy escuchando la palabra de Dios, estoy pensando, ¿cuáles son los llamados para el día de hoy? Y a veces Dios me llama a cambiar mi carácter, a veces Dios me llama a dejar el internet y a meterme más en la palabra. Digo, porque a veces estoy escuchando así a los hermanos o al pastor, ¿verdad? Y mencionan esas cosas, ¿verdad? Obviamente basados en la palabra. Y yo digo, este llamado es para mí. Este llamado es para mí, o sea, y trato, ¿verdad? De buscar, de decir, ¿qué es lo que quiere Dios que haga? Y no es por ponerme a mí como ejemplo, sino más bien yo trato de compartírselos, ¿verdad? A ustedes. ¿Cómo es nuestra actitud? Es la pregunta, ¿verdad? Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, si estamos realmente buscando lo que el Señor nos quiere decir para poder obedecerlo, porque también eso el Señor lo ve muy bien. Cuando estamos nosotros, hermanos, en el trabajo, ¿verdad? Si tenemos algún jefe, sobre todo cuando es un jefe buena onda, ¿verdad? Cuando son malos y feos, pues es más difícil, ¿verdad? Pero cuando son jefes buenos, ¿verdad? Buscamos hacer algo para agradarlos, ya sea el jefe o ya sea al dueño de la empresa, ¿verdad? Buscas hacer algo para agradarlo, no para quedar bien tú, ¿verdad? Para lucirte ni nada, sino más bien porque sabes que gracias a esa persona tú tienes trabajo, ¿verdad? Entonces eres agradecido y buscas hacer algo que le beneficie a esa persona. Y ahora, esa persona, si ve tu actitud de servicio, ¿verdad? De entrega, obviamente esa persona te va a buscar beneficiar, tal vez no inmediatamente, pero al menos te va a considerar, ¿verdad? La persona, porque tú estás teniendo una actitud de servicio, ¿verdad? De entrega. Ahora imagínate cómo es con el Señor. Cuando tú buscas, ¿verdad? Cuando dices, el día de hoy yo quiero ir a la casa del Señor porque quiero saber qué es lo que Dios quiere que haga en mi vida, porque lo quiero agradar. Porque a Dios le agrada mucho que nosotros busquemos hacer su voluntad. Tanto que el Señor dice, si permanecéis en mí, es decir, si estás en comunión con Él, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios, decía un predicador, algo que me gusta mucho, y lo cito porque no es un pensamiento mío, ¿verdad? Y lo cito porque creo que es algo a lo cual le podemos sacar mucho provecho. Un predicador del siglo XIX decía que Dios le da las cosas de más valor, las cosas que requieren mayor confianza, como yo lo traduzco, él da otro ejemplo, pero yo lo traduzco con un ejemplo más como a nuestra época, ¿verdad? Como por ejemplo, si un jefe de tu trabajo te da unas llaves a ti, unas llaves con las que puedes abrir puertas, donde detrás de esas puertas hay cosas valiosas para el dueño, para el jefe o para la empresa. Esas llaves a nadie se las dan, solamente a las personas de mucha confianza, porque saben que alguien de mucha confianza
no va a robar nada, ni tampoco va a sustraer información de ahí que pudiera perjudicar a la empresa en un determinado momento. Entonces, con toda la confianza le dan las llaves, quédate las llaves, es más, llévatelas a tu casa y mañana las traes, ¿verdad? Sin ningún problema. Y así es, hermanos, ese ejemplo que pone este predicador, cuando nosotros somos obedientes a su palabra, Dios no te va a otorgar algo si no puede confiar en ti. Porque Dios, Él sabe, Él conoce nuestro corazón, Él sabe cómo vamos a actuar, Él sabe todo. Pero Él también, hermanos, Él también se relaciona con nosotros como una persona. O sea, Dios no es como un robot, ¿verdad? Que como ya lo conoce todo, así actúa de esa manera, así como que muy automatizada. No. Dios, hermanos, es una persona y actúa así, de esa manera con nosotros. Y nos trata como sus hijos. Él tiene una relación con nosotros y aun cuando sabe que podemos equivocarnos, Él nos confía muchas cosas. Pero ¿qué le va a confiar a una persona que deliberadamente desobedece su palabra? ¿Cómo le va a confiar las cosas más importantes, las cosas más preciosas? ¿Cómo le va a dar, hermanos, a hijos desobedientes, hijos de Dios? No estoy hablando de cizaña, ¿verdad? Hablando de la parábola del trigo y la cizaña. No estoy hablando de las personas que van a la iglesia y no son nacidos de nuevo, no. Estoy hablando de hijos de Dios. Pero hay hijos de Dios que son desobedientes, que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Entonces, a esos hijos desobedientes, es decir, que no se comportan como hijos amados, Dios no les va a dar esas llaves que contienen cosas importantes. Dios se las va a dar, esas llaves, a quienes buscan su voluntad, a quienes sabe Él que puede confiar en ellos. Así como el rey solamente le da ciertos privilegios, ¿verdad?, a sus súbditos de más confianza, así de esa manera también a aquel que busca la comunión con Cristo, a aquel que busca obedecerle, es a quien Dios le va a dar las cosas más preciosas. No estamos diciendo que Dios haga acepción de personas, ¿verdad? Esto es diferente. Cuando Dios dice que no hace acepción de personas, se refiere a la salvación. O sea, Dios salva, así como salva a un judío, también salva a un gentil, de la misma manera. Pero aquí estamos hablando de algo diferente, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿De qué nos estamos perdiendo, hermano? ¿De qué nos estamos perdiendo? Pudiéramos estarnos perdiendo de mucho si no consideramos estos tesoros de la palabra de Dios en los que nosotros podemos, hermanos, estar navegando, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la caricatura de los, ¿cómo se llama?, del Pato Donald? Donde salía el papá del Pato Donald, ¿verdad? El tío rico, que le gustaba nadar así en toda su fortuna, ¿verdad?, en las monedas. Pudiéramos estar así, hermanos, nadando en toda esa riqueza de promesas, de su palabra, pero tenemos tan olvidada la Biblia, ¿verdad? Tenemos tan olvidado el ir a congregarnos, a escuchar la palabra, que nos estamos perdiendo de muchas cosas. Pero en cambio, cuando nuestra actitud está de ya quiero saber qué me quiere decir el Señor, porque quiero agradarlo a Él, es diferente, ¿no? Y lo vamos a ver en nuestra vida, vamos a ver los resultados en nuestra vida. Los resultados son visibles, los podemos nosotros hasta contar, hermanos, los podemos ver, todo ese resultado de la comunión con Dios,
de el estar en su palabra, ¿verdad? Continuamente, son resultados que se pueden ver, que se pueden contar, y también puedes dar testimonio de ellos, ¿verdad? Porque a Dios le agrada eso también. Entonces, hermanos, por favor, busquemos el estar en comunión con Él, busquemos la obediencia a su palabra. Es algo que parece tan simple y decimos, siempre es la misma fórmula. Todos los predicadores hablan de la misma fórmula: orar y leer la palabra, congregarte. Pues es lo que Dios te pide, nada más. Es algo tan simple, pero es tan hermoso y tiene preciosos resultados, grandes resultados que Dios puede traer a tu vida si tan solo buscas obedecer su bendita palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por darnos el día de hoy, Señor, el alimento espiritual. Gracias por tu palabra, Señor, por habernos dado el día de hoy lo que necesitamos. Ayúdanos a que si algún propósito podemos tener para el próximo año, Señor, que sea el estar más en comunión contigo, Señor, el separarnos de las cosas que nos quitan el tiempo, Señor, que no son provechosas para nuestro espíritu, y que busquemos más de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que esa comunión también y esa búsqueda de tu palabra, de tu voluntad, traiga mucho fruto a nuestra vida, Señor, y que podamos verlo, que podamos contarlo, que podamos testificar también acerca de ello, porque a ti te agrada que nosotros te alabemos y tengamos gratitud, Señor, delante de ti y de nuestros hermanos y de todo el mundo, Señor bendito. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, porque necesitamos de tu ayuda siempre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos.